supuesto, este día vamos a hablar un tema relacionado con la maternidad. ¿Quieren oír eso? Vamos a hablar de una de las maternidades más comentadas a nivel religioso, pero tenemos que enfocarla como dice la Biblia. El tema de hoy: ¿cómo tenemos que ver la maternidad de María? Ahí lo puede ver en pantalla. El texto bíblico, Lucas 1, del 26 al 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué dice el 37? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amado Dios y Padre bueno, qué importante es para la iglesia mostrar la realidad bíblica de la vida de María como madre y creerla así como está escrito, para no deformar, mi Dios, el entendimiento de esta madre que tú levantaste para que criara, amamantara y enseñara al varón que tú levantaste para ser tu hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Dios del cielo, te ruego que seamos humildes para recibir este conocimiento y poderlo, mi Dios, enseñar a otros de la manera correcta como la Escritura lo enseña, y de esa manera darte a ti la gloria, la exaltación y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, yo sé que este tema es un poco espinoso. Hay gente que lo va a oír y no le va a gustar mucho, pero nuestro deber es enseñar lo que dice la Biblia acerca de la maternidad de María y conocerlo tal cual lo está refiriendo la palabra. No podemos salirnos de lo que la Biblia dice. Fíjense que María, la mujer que fue escogida por Dios para darle, traer a la vida carnal a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, la Biblia la menciona como la madre de Jesús. Eso tiene que tenerlo bien claro. En Hechos 1:14,
usted puede ver cuando estaba la gente congregada en el aposento alto antes de la venida del Espíritu Santo. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús, por supuesto. Esto, amados hermanos, está repetido en otros versículos de la Escritura. La Escritura se refiere a María cada vez que hace mención de ella como María, la madre de Jesús. Quiero ser enfático en esto, porque María, la mujer de la que habla la Biblia, no es madre de Dios. Por más que se argumente que los apóstoles y que los padres de la iglesia y que los primeros pioneros del cristianismo la reconocieron así, la Biblia no la menciona de esa manera. Por lo tanto, ¿quién es María? ¿La madre de quién? De Jesús. Y no es la madre de Dios. Hermanos, por ahí tenemos que empezar. ¿O de cuál María quieren que les hable? Yo les quiero hablar de María, la madre de Jesús, tal y cual la enseña la Escritura. ¿Estamos hablando claro? Entonces, hermanos, los cristianos, por supuesto, aunque sabemos por la palabra que María, la madre de Jesús, solamente es eso, no quiere decir que despreciemos en alguna forma a su persona. ¿Y cómo la vamos a despreciar, hermanos? O sea, sería anticristiano expresar una palabra contraria a lo que María en realidad fue. La respetamos y reconocemos que lo que recibió fue un gran privilegio. Miren, hermanos, solo una mujer entre todas las mujeres de la humanidad podía ser hecha la madre de Jesús. Por eso es que su posición es de gran privilegio. Por eso es que la llaman bienaventuradas. Porque, hermano, no pudieron ser dos mujeres la madre de Jesús, solamente una. Entonces, pero el hecho que María haya sido escogida para traer la vida de la carne de nuestro amado Salvador, no significa que ella es partícipe en alguna forma de los atributos divinos del Señor, ni tampoco de los poderes que el Señor Jesús tiene inherentemente como Dios que es. ¿Estamos hablando claro? Les voy a explicar esto en una forma más clara. Cuando vino el ángel, cuando vino María donde Elizabeth, dice la Escritura que la criatura que llevaba a Elizabeth saltó en el vientre de Elizabeth y fue llena del Espíritu Santo. Pero no fue por la presencia de María, sino por la presencia de Jesús que ya se estaba gestando en el vientre de María. Por lo tanto, amados, el atributo no viene de María en sí misma como mujer que era, sino de Jesús, el verbo de Dios encarnado que ya estaba formándose en su vientre. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, hermanos, la Biblia habla en Juan 1:14, es un versículo clave para entender esto. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el verbo eterno? Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el misterio es la encarnación de Jesús. Ciertamente es un misterio teológico. Es una cosa que va más allá del entendimiento de cualquier ser humano para entender cómo la divinidad pudo vivir en un cuerpo de carne. Eso solo Dios lo sabe, pero la Biblia lo enseña y nosotros por fe lo creemos y lo enseñamos así. Amados, es necesario dar a conocer a la iglesia cómo muestra la Biblia la vida de esta mujer, María, la madre de Jesús, y por supuesto agradecer a Dios por su vida ejemplar, porque sin duda, hermanos, la mujer tuvo grandes atributos humanos, tuvo virtud espiritual, tuvo características probablemente notables como persona, pero oigan bien, María pecaba.
¿Mm? ¿Peca usted? ¿Peca usted? ¿Pecas? Todos pecamos. Y María pecaba. Entonces, ¿y qué tiene que peque? ¿Le quita eso a María el valor que tiene como mujer? No, hermano, no. Es decir, por supuesto le molesta a Dios nuestro pecado. Pero el hecho es que se quiere presentar una figura inmaculada de María que la Biblia no le muestra. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos que ver a María? ¿Qué se dice en el Antiguo Testamento? Comencemos por ahí. Isaías 7:14. Vaya, empecemos por lo que dice el profeta. Es un texto conocido, pero es aquel famoso texto que dice, he aquí. ¿Ya lo tienen? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, hermanos, este nacimiento virginal es anunciado por Isaías 700 años antes de que el Mesías naciera. O sea, ya estaba profetizado. Y hermanos, también en Miqueas 5:2 dice que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Hay tantas citas que podemos referir para ilustrar esto, pero quizá la más deformada ha sido Génesis 3:15, donde dice la Biblia en el huerto del Edén, cuando Dios dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hermanos, por más que la religión diga que es la mujer la que aplastó la cabeza de la serpiente y esa mujer es María, esa no es María. El que aplastó la cabeza de la serpiente es el propio Señor Jesucristo. Hermano, eso no tiene discusión. Para eso fue anunciado por boca de Dios desde el huerto del Edén. María no tiene no se le puede reconocer una participación en esa obra de victoria del Mesías sobre Satanás. Pero la religión la presenta así. Entonces, hermanos, no es el afán de este mensaje polemizar, pero ¿saben de lo que me he dado cuenta? Que muchos de ustedes están influenciados por las enseñanzas que la religión dicta. Y hermanos, mi deber como pastor es decirles, miren, cálmense, las cosas son no como dice la religión, sino como dice la Escritura. ¿A quién le va a creer? ¿A la religión o a la Biblia? Entonces, por ahí tenemos que tener firmeza. Oiga bien, la mujer no es María, la simiente de la mujer no es María, como tampoco es María la mujer de Apocalipsis. Porque ese es otro mensaje que podríamos dar. La mujer de Apocalipsis es simplemente Israel, así. Claro que eso hay que aplicarlo muy ampliamente, tendría que haber una enseñanza específica sobre eso. Pero, hermanos, se le están concediendo a María atributos por medio de la religión que la pobre María no tiene. Ella es como dice la Biblia y fue como dice la Biblia y tenemos que hablar claramente sobre eso. ¿Qué se dice de María en el Nuevo Testamento? Porque madre de Jesús sí fue. Y amados, y como madre de Jesús tuvo una vida notablemente especial, diferente, sin duda, al resto de las mujeres. Pero oiga bien, vaya, se lo voy a explicar ya más así desmenuzado. ¿Quiere que se lo explique desmenuzado? Para que lo vayamos entendiendo. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí es la primera mención bíblica de María por nombre. Ahora, oiga bien, este ángel Gabriel no era la primera persona a la que se le aparecía. ¿Se acuerda cuando dimos el mensaje de Juan el Bautista? ¿Quién se le apareció a Zacarías? El papá de Juan, el ángel Gabriel. Entonces ya Gabriel ya era segunda vez que entraba en escena.
No era una primicia, por lo tanto, la visitación de Gabriel para María, del ángel Gabriel. Ahora, fíjese bien, aquí vamos a entrar en otro punto. El versículo 28, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Conoce algo de esas palabras? Va. Salve. Salve es un saludo. ¿Cómo se saludaba a la gente? Salve. Salve. Dios te salve María es Dios te saluda María. Pero no la estaba saludando Dios, la estaba saludando el ángel Gabriel. Entonces es como decirle: buenas tardes María. No le estaba diciendo: oh mira, Dios te manda saludos María. Estoy hablando claro, es que hermano, si no, no vamos a entender el famoso Dios te salve María. Entonces el Señor, Dios, yo Gabriel te estoy saludando, como entro a tu presencia y te digo salve, y claro, mire, muy favorecida. No es algo, María dijo: ¿y por qué me dice muy favorecida? Si yo soy tan común y corriente como todas. Entonces, porque todavía no le había completado el anuncio. Entonces le dice: salve muy favorecida. Y ahí le menciona: el Señor es contigo. Pregunta: ¿y el Señor solo es con María? ¿Ah? ¿Cómo era el nombre del Señor? Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Entonces nosotros en Cristo no está el Señor con nosotros. Entonces no tiene nada, hermanos, de peculiar o especial. Eso no hace especial a María. Es cierto, le dice: mira, el mensaje que te traigo es del Señor, es de Dios, para que te amanezca María. Y le dice: bendita tú entre las mujeres. ¿Qué significa eso? Ok, mira María, de los millones de mujeres que hay, han existido sobre la tierra, a ti Dios te ha concedido el privilegio de llevar en tu vientre a Cristo Jesús. O sea, eso significa bendita entre las mujeres. O sea, es algo que María sin duda no merecía. Dios lo quiso. ¿Entiendes? Dios el que dijo: esta mujer va a ser. Y cuando Dios dice algo, simplemente se cumple. Les voy a decir una cosa, miren, amados. Porque esto yo creo que si alguno de la religión lo ve, va a preguntar quién soy. Pero el ángel, oigan bien, el ángel no le estaba pidiendo permiso a María para alojar a Cristo en su vientre. O sea, Dios no le pide permiso a nadie. Él le anuncia que Dios ya había decidido, ya había dispuesto, ya la había predestinado a ella para ser la madre de Jesús. Entonces, porque la religión dice: bendita María, que dijo un sí a Dios y por eso es que fuimos redimidos. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Eso es negar la autoridad de Dios. Si Dios dice: tú vas a hacer, ¿qué le queda? Entonces dice: bueno, hágase conmigo como tú has dicho. Pues si yo no voy a estar discutiendo con Dios. Entonces, hermanos, por eso se le dice: bendita tú entre las mujeres. Oigan bien, entonces, al igual que Zacarías se turbó cuando oyó la voz del ángel Gabriel, igual María se turbó. Yo no sé qué haría usted si estando ahí en su cuarto, quizás meditando, a lo mejor está orando y de repente siente un gran resplandor y un angelote ahí que le está diciendo: oja, hija, Dios te bendiga. ¿Y esto qué es? Y usted va a decir: el diablo. No, es un ángel. Entonces, oiga, estas cosas, hermano, como no estamos acostumbrados a eso, es obvio que María se turbó por las palabras y pensaba: oiga bien, qué salutación, qué saludo me está dando este ángel a mí.
Yo creo que le hubiera preguntado, hey Ángel, ¿es conmigo el asunto? O sea, no te habrás equivocado de dirección. Cosas como esas, ¿por qué me dice todas estas cosas? Y el ángel ahí le explica, oiga bien, no temas María, ya lo mismo le había dicho a Zacarías, no temas, porque el ángel tuvo que haber comprendido que esa figura celestial sin duda podía provocar turbación o susto en Vicentino, ¿sí? Entonces, no temas, no, tranquila, porque oiga bien, has hallado gracia delante de Dios. Esas palabras son claves. Para poder recibir una bendición como la que María recibió, tuvo que haber ella encontrado gracia con él. O sea que la gracia la recibió María. María no tiene gracia en sí misma. Nosotros la gracia la recibimos. Ya leyó Juan 1. Entonces, la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Por medio de Cristo. Entonces, hermanos, para ir entendiendo el significado bíblico a la figura de María, has hallado gracia. Es decir, no le dijo llena eres de gracia, porque esa es una deformación de lo que la Biblia dice. Has hallado gracia. Entonces, hermanos, en eso tenemos que ser cuidadosos para no aceptar las ideas religiosas como absolutas, sino que enfrentémoslas contra lo que dice la Biblia, ¿sí? Ok. Y ahora concebirás. Le dijo el ángel a María, María, danos permiso de usar tu vientre para concebir ahí al Señor. No, le estaba informando. Mire, probablemente en el momento que el ángel le dijo, ahí vino el Espíritu Santo y ese es un misterio. ¿Cómo lo hizo? Pero lo hizo porque nada es imposible para Dios. Dice el mismo contexto. ¿Estamos claros? Entonces, hermano, ahora concebirás y le dice en tu vientre y darás a luz un hijo. Claro, y María, porque en ese momento era una virgen. Ella no había todavía tenido contacto sexual con José. Entonces ella le dijo, ¿cómo que voy a tener un hijo? No, ángel. No, quizás no soy yo. No, le dice, no. Así como te estoy diciendo, así va a ser. Y entonces, ella es la única mujer que ha concebido sin la participación de varón, porque fue por obra del Espíritu Santo. Amados, aunque los científicos y los críticos de la Biblia bombardean nuestra fe en cuanto a esta obra sobrenatural, hermanos, las cosas son como Dios las dejó por escrito. Así la gente diga, ay, por el Espíritu Santo, y se burlan hasta de la encarnación. Hermanos, Dios nunca pierde. El que pierde es el que no cree lo que dice la Escritura. ¿Estamos hablando claro? Ahora, entonces María quedó embarazada del Espíritu Santo como se le había anunciado. Eso es algo que, por favor, amados hermanos, jamás duden de esta obra espiritual que la Biblia dice que fue así. Nunca pongan en duda la manera milagrosa como Jesús fue engendrado, o sea, y fue concebido en el vientre de María. Sigamos. María visita luego a Elizabeth, su prima, y recibió bendición de ella. Oiga bien, versículos 42 y 43. María, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Oiga bien, la Biblia no dice que es la madre de Dios, sino que es la madre del Señor Jesús que estaba ya en su vientre. Por lo tanto, amados hermanos, como todas estas palabras se han citado para formular la oración, el Ave María, que la religión proclama
en forma abundante, pero sin que se le explique a uno el contexto bíblico de lo que hay detrás de esa formulación, de esa oración. Se halló que había concebido. Mateo lo expresa de otra manera. Oiga bien, busquemos el Evangelio de Mateo, capítulo 1. 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Ok, María estaba desposada. ¿Qué significa que estaba desposada? Significa que María estaba comprometida a matrimonio con José. Según la cultura judía, era muy normal que una doncella, una niña de 12 años, ya la comprometieran en matrimonio con el varón, que muchas veces por elección familiar lo tomaban para que se llegara a casar un día con ella. Y a María le habían buscado a José, pero ya estaban en la etapa probablemente previa a la celebración de la boda. La Biblia no presenta, hermanos amados, a María como una mujer con divinidad. La presenta muy humana, muy mujer, como nuestras niñas que aquí de la iglesia. Una mujer que se enamoraba, una mujer que tenía pasiones y deseos como todos nosotros, y una mujer que anhelaba un esposo, y ahí lo tenía, solo que no se había casado con él todavía. Por eso es que la Biblia dice que estaba desposada. Y oiga bien lo que dice el 19. José, ¿qué dice después? Su marido. O sea que, ¿y qué es un marido? Pues, ¿qué es un marido? O sea, no dice José, el hombre que aceptó vivir con ella y no tocarla. ¿Verdad que no dice así? Sino que la Biblia dice, lo describe a José como su marido, su hombre. ¿Sí? Aún en la genealogía de Cristo, en el versículo 16, Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, hermanos, ¿era mujercita y muy mujercita María? Pues yo la veo aquí con caracteres bien femeninos que la Biblia le reconoce. La Biblia describe la relación de José y María como normalmente marital. De tal manera que en el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Quién es un primogénito? El primero de varios hijos. Unigénito era Cristo, el hijo único de Dios, pero primogénito es el primer hijo de todos los demás hijos que tuvo María. Hermanos, no tenemos que negar la realidad bíblica de que María tuvo más hijos, y eso no tiene que resultar ofensivo para nadie. Mira, hermano, si tener hijos creo que es la mayor virtud que puede tener una mujer. Entonces, ¿le quita valor a una mujer tener hijos? Para nada, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que la Biblia dice. No la conoció José hasta después que nació Jesús. Oiga bien, si el anuncio había sido, María, vas a tener un hijo en tu vientre, tú eres doncella, nunca te ha tocado un varón, pero esa condición, mire, cualquier mujer una vez tiene un hijo, pues hombre, yo no creo de dónde se le puede considerar virgen. Y oigan bien, la Biblia menciona a los hijos de María. O sea, para que no estemos inventando. ¿Y a dónde dice? No se han de ser primos, son hijos, son hermanos de Jesús. Miren, Mateo 13, un poquito más adelante. Mateo 13. ...55 y 56. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera
que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cuántos hermanos le menciona la Biblia? Varoncitos, 4. Y si dice todas sus hermanas, significa que eran por lo menos 2. Entonces, amados, no hay ninguna duda que Jacobo, el hermano de Jesús, que está mencionado acá, es el mismo Santiago. Jacobo y Santiago son sinónimos, ¿sí? Y Santiago fue el que escribió la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, y Santiago también fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén. Ahí está en Hechos 15:3, busquémoslo. 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Ese Jacobo que está mencionado ahí es el hermano de Jesús. Él estaba liderando la iglesia de Jerusalén. Y amados hermanos, y Judas, el otro hermano de Jesús, fue el escritor de la carta de Judas. El libro que está antes de Apocalipsis, Judas es hermano del Señor Jesús, hijo de María. Yo digo, esta María es una mujer mega bendecida, madre de Jesús. 2 hijos de ella tienen libros escritos reconocidos como inspirados en las Escrituras. Es cierto, todos los padecimientos de María, lo vamos a ver más adelante, por supuesto tienen que justificar en una forma la grandeza de las bendiciones que ella vivió como mujer, porque en la vida no solo cosas buenas vivimos, también vivimos cosas dolorosas. Y hermanos amados, ser escogida para ser la madre de Jesús le significó a María también sufrimiento, persecución y vergüenza. En Mateo 1:19 dice que José, su marido, quiso dejarla secretamente. Ok, entendamos a José. Imagínese él comprometido con María y de repente pues es su novia, está enamorado, bien ilusionado, y de repente le dice María, estoy embarazada, fíjate. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué iba a reaccionar a José? ¿Qué? Me has traicionado. Es decir, y eso era un adulterio que en aquel tiempo era penado con la muerte. Entonces José dijo, la amaba sin duda, y dijo, ok, la voy a dejar secretamente para que sepan, esa panza no es mía, pero no la voy a denunciar para que no la maten. Entonces, pero vino el Señor y le envió en sueños un mensaje y le dijo, no, un ángel le dijo, no, José, cálmate, lo que hay en el vientre de María es de Dios. Y hermanos, ustedes pueden leer la cita completa y se van a dar cuenta que José la recibió. Luego que el Señor le envió esa palabra, José la creyó, y hermanos, José vivió creyendo pues que María era el instrumento que Dios usó para traer a la vida al Mesías. Ahora, en Lucas 2, del 4 al 7, ustedes pueden ver. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Qué sacamos de eso? La distancia entre Nazaret y Belén son como 120 kilómetros. En subida, Galilea está
una llanura baja y Belén está allá en la montaña. Entonces María en su último mes de embarazo caminó 120 kilómetros. Y amados, yo no sé, las niñas que han estado embarazadas, ¿qué se siente caminar así? Imagínense, 120 kilómetros, es duro, hermano. Y para colmo llegan a Belén y no había donde ella pudiera reposar, mucho menos tener un hijo. Entonces, tener a Jesús en un pesebre, en un establo, hermanos, ¿a quién le hubiera gustado eso de las hermanas que están acá? ¿Verdad que no? María vivió eso. Entonces, no era fácil la comisión que el Padre le había dado. Cuando Jesús nació, Mateo 2:23, miren lo que dice la Biblia. Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Oiga, ¿qué madre no se va a angustiar si oye que quieren matar a su bebé? Oiga bien, solamente eso es causa de turbación de alma. Y le dice: vete lejos, vete a Egipto. ¿Y sabe qué distancia hay desde Belén hasta Egipto? 400 kilómetros. Entonces significa que María tuvo que salir con su bebé en brazos, caminando 400 kilómetros hasta Egipto. ¿A qué madre le gustaría vivir eso? Ya se había echado la caminada de 120 kilómetros embarazada y ahora 400 para Egipto y con amenaza de muerte para su bebé. Ese es el precio de ser escogida por Dios. Esa es la gran bienaventuranza. Eso es ser bendita entre las mujeres. Ahora Herodes murió y la persecución contra el hijo terminó. Después regresaron de Egipto y ya no se quedaron en Belén, sino que subieron hasta Nazaret. O sea, 400 kilómetros hasta Belén y luego otros 120 hasta Nazaret, donde el Señor vivió la mayor parte de su vida. Entonces María caminó con su hijo más de 800 kilómetros. ¿Quién quiere ser como María y vivir toda la persecución que María sufrió? Ok. Entonces, pero eso es lo que dice la Biblia. Miren, Lucas 2, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón le estaba anunciando a María que sufrimiento, eso es lo que le estaba. ¿Cuándo es que una espada, un dolor, traspasa el alma? ¿Cómo se habrá puesto el corazón de María cuando vio la pasión final que llevó a la muerte a su hijo? Entonces sí hay sufrimiento, pero hermanos, eso estaba ya anunciado para ella. Se estima que María enviudó después de que Jesús cumplió los 12 años, porque se menciona a José por última vez en las Escrituras hasta que estaba Jesús en el templo, ¿se acuerda? Enseñando a los maestros del templo. Y ahí todavía aparece José.
Y se acerca a María y le pregunta al Señor: hijo, ¿y por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te quedaste en el templo? ¿Por qué no nos avisaste? Mira que ya teníamos 2 días de camino y tuvimos que regresar para venir a buscarte. Y la respuesta del Señor es que no saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Entonces ya el Señor estaba dando señales de que Él sabía para qué había venido y se lo dijo a su mamá. Pero dice la Biblia en Lucas que María guardaba, Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sus padres no entendían qué pasaba con Jesús. Es que, hermanos, ser padre de Jesús ha de haber sido difícil entender la grandeza de su llamado y el compromiso que él tenía con Dios. Entonces, no es que María fuera una mujer analfabeta o escasa, sino que era demasiado glorioso lo que ella estaba viviendo con su hijo. Entonces, aunque no lo entendía, lo guardaba en su corazón. Amados, la historia sigue más adelante. Esto que voy a decir es delicado por la gente a la que ustedes probablemente se lo compartan, porque la figura de María vuelve a salir en la Biblia hasta que el Señor ya está padeciendo en su pasión final. Mateo 27:56. Entre los que estaban ahí, estaban 55, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José. ¿Quién es esa María? Es María, la madre de Jesús, porque Jacobo y José son los hermanos de Jesús, y María, esta María es la madre de Jesús, y la describe con más claridad Juan. En el Evangelio de Juan se describe con total claridad. Miren, hay un versículo polémico en Juan, se lo voy a citar, en Juan 19, 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre, Jesús estaba en la cruz, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Con este argumento, la religión pretende declarar que el Señor estaba colocando a María en autoridad sobre la iglesia. Y hermano, no tiene nada que ver con eso. Es cierto, ahí estaban también 2 hijos de María, ya lo vimos en el versículo anterior, pero hermano, lo que significa eso es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, probablemente Jesús, que era el primogénito, ya iba a faltar. De hecho, ya había faltado en la familia 3 años y medio. Y ahora le encomienda a Juan el cuidado de su mamá. Pero hermano, no significa que María se quedó viviendo con Juan para siempre, sino que Juan la recibió en su casa. O sea, lo que podemos entender de manera más lógica es que Jesús, sabiendo que iba a morir, le estaba diciendo a Juan: Juan, ten cuidado de mi mamá. Probablemente después de todo esto, ella va a pasar por un momento difícil. Probablemente era el primer hijo que moría. Y no lo tenemos que interpretar de otra manera, porque no cabe otra interpretación. Así es que, amados hermanos, no hace esto a María una figura sobrenatural. Simplemente está Jesús reconociendo la necesidad de cuidado terrenal para su madre. La última mención que se hace de María es en el aposento alto, cuando ella estaba esperando la venida del Espíritu Santo
con todos los discípulos del Señor. Entonces dice, y estaban todos unánimes, y estaban las mujeres, y ahí estaba mencionada María, la madre de Jesús. ¿Qué significa esto? Y esto es probablemente algo que va a resultar hasta chocante para algunos que alaban a la mujer de otra manera. María, la madre de Jesús, estaba esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Significa que María todavía no había sido llena del Espíritu Santo. Y era la madre del Señor. Fíjese que la Biblia dice que fue lleno Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, pero María no. Entonces María fue llena del Espíritu Santo hasta el día de Pentecostés, cuando ya el Señor se había ido. Hermanos amados, estas son las cosas que tenemos que entender. María fue llena del Espíritu Santo hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que trajo la venida del Espíritu Santo? Entendimiento de las cosas espirituales y poder para testificar a Jesucristo. Para eso es el Espíritu Santo. Y María tuvo que haber oído la cita de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Judea, en toda Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos amados, fíjense, tengamos mucho cuidado con esto, porque hay tantos dogmas que le reconocen a María virtudes o hechos que no tiene. Por ejemplo, ahí tengo que mencionar la religión enseña que María fue levantada al cielo en cuerpo y alma, y reconocen ese hecho como la asunción de María. La Biblia no la menciona. La Biblia dice que María fue receptora del Espíritu Santo y sabía cuál era la gran comisión. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender con esto? María, después de ser llena del Espíritu Santo, ¿qué siguió haciendo? Antes tuvo que salir a predicar el Evangelio junto con todos los discípulos del Señor. Si era la madre de Jesús, con más razón entendía el peso de esa responsabilidad que el propio Señor había dejado. Por lo tanto, tuvo que salir a anunciar el Evangelio de Jesucristo, y ella era una mujer que lo conocía. Otra cosa, amados hermanos, es que ¿se acuerdan que en el libro de los Hechos también se cita que en la persecución que hubo en Jerusalén a raíz de Saulo y el martirio de Esteban, dice la Biblia que fueron todos los creyentes dispersos de Jerusalén y solo se quedaron en Jerusalén los apóstoles? Eso dice la Biblia. Por tanto, tenemos que entender, amados, que María también tuvo que haber sufrido la persecución que como creyente en el Señor los cristianos sufrían. Entonces se tuvo que ir. La Biblia no menciona a dónde, pero cuál es lo que nosotros podemos entender. ¿Cómo habrá sido el final? ¿Cómo habrá sido la muerte de María? ¿Cómo morían los cristianos verdaderos en esos tiempos? Todos los apóstoles murieron martirizados. Y, amados, no le quita honra y prestigio a María si ella hubiera padecido martirio por causa del Evangelio. Porque, hermanos, María, la mejor forma de morir es por Jesucristo. Jesucristo es la causa y razón que tenemos nosotros para vivir y también para morir. Hermanos, nosotros no tenemos que temerle a la muerte como algo trágico. Si morimos por Jesús, tenemos una buena muerte. Y a María se le puede reconocer. Estudiando las Escrituras, no podemos menos que esperar para ella un final de martirio, porque eso era lo que los creyentes sufrían en ese momento. Y si fue llena del Espíritu Santo, pudo haber muerto con entendimiento. Pero, amados,
reconocer que María fue, mire, la religión hace bastante atrevimiento sobre lo que es la figura de María. Ellos dicen que María fue concebida sin pecado. El único concebido sin pecado fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El único. De ahí, hermanos, todos los demás seres humanos no podían haber sido concebidos de esa manera. Entonces, hay un escrito muy antiguo que se llama el Protoevangelio de Santiago, escrito allá por el año 180, prácticamente 2 siglos después que María había nacido. Y ese es el libro, ese es el escrito en el que se menciona a Joaquín y Ana como padres terrenales de María. De ahí salió San Joaquín y Santa Ana. Pero hermanos, yo me pongo a pensar, este escritor Santiago, ¿cómo habrá hecho para averiguar sucesos que se dieron 2 siglos antes? Y se lo voy a poner de esta manera. Trate de investigar usted su propia genealogía familiar. Conoce a sus padres. Algunos conocen a sus abuelos, pocos a sus bisabuelos y casi nadie a sus tatarabuelos. Y eso puede ser un tiempo como de 100 años. Antes, hermano, ¿sabe usted quién fue su tatarabuelo? Ni sé quién fue. Entonces, yo no puedo realmente inventar 2 siglos después quiénes fueron los padres de María. Y ahí fue donde se dan las bases para argumentar su nacimiento virginal. Oigan bien una cosa, el hecho de que haya escritos antiguos, muy antiguos, reconociéndole a María estas virtudes que no tiene, esos escritos, ninguno de ellos está por encima de lo que el Señor dejó. Entonces, hay mucha literatura, mucha información antigua del primero y del segundo siglo que son simplemente falsedades. Falsedades. El hecho de que un rito o un mito sea muy antiguo no lo legitima con los años. ¿Estamos hablando claro? Porque, hermano, el hecho de que digan, no, es que esta tradición viene desde los padres apostólicos, pues estaban equivocados, porque contradice lo que dice la Biblia. Hermanos, fíjense bien. Es importante nosotros que estamos esperando la venida de Cristo, que no nos vayamos a distraer con tanta declaración que pueden hacer papas y encíclicas y todo eso. Hay dogmas, hermanos, que la religión impone obligatorio de creer, pero usted no está obligado a creer nada si no está respaldado por la palabra de Dios. Y esto no es para pelear, porque nosotros no defendemos la verdad de esa manera. La Biblia no nos prohíbe, es más, pelear contra aquel que tiene ciertas creencias. Pero como esta creencia está tan enraizada en nuestro pueblo, es necesario que los verdaderos creyentes en Jesucristo conozcamos qué dice la Biblia acerca de María y su obra maternal en Jesús. Quiero darles una cita y con esto ya voy a ir terminando. Lucas 11. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren, esto es un versículo que prácticamente echa por tierra toda pretensión religiosa de exaltación para María, la madre de Jesús, porque él
no aceptó, el Señor no aceptó la bienaventuranza que esta mujer estaba declarando en relación a él. No, mujer, no te equivoques, no exaltes a mi madre terrenal. Eso está diciendo. Mira, ¿sabes quiénes son bienaventurados? De verdad, los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la creen, la obedecen, la aman. Eso es, hermanos, lo que de verdad nosotros tenemos que tomar en cuenta en relación de María. Jesús jamás la exaltó, jamás. En la boda de Caná, que es una cita que también vale la pena que revisemos, la famosa palabra de María, hagan lo que él dijo. Miren, leamos Juan 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí, ¿quién? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Eso fue lo que dijo María. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Okay. Así está escrito. Y eso es todo. ¿Es María mediadora entre los hombres y Jesús? Mire, jamás el Señor Jesús le delegó mediación o autoridad a María. Fíjese que el Señor entendió la intención de María. No hay vino. Entonces, María no le dijo a Jesús, Jesús, ¿no andas ahí unos dólares para que vayan a comprar vino? No, ella sabía que Jesús tenía poder para cambiar agua en vino. Pero, hermanos, el Señor, viendo lo que ella sentía en su corazón, le dice, hey, mujer, ¿qué te pasa? Sí, mira, date cuenta, mi hora todavía no ha llegado. Entonces, prácticamente esto tiene un tono de amonestación. Es un regaño que Jesús, ya como hijo de Dios, está haciendo para María. O sea, no te anticipes. O sea, no te toca a ti determinar mi momento. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que les diga, pues. ¿Por qué habrá hablado María de esa manera? Quizás le dijo a las personas encargadas del vino, miren, espérense, ya va a venir mi hijo, yo le voy a decir que resuelva este problema. Probablemente ella había cometido una imprudencia al ofrecer una solución que sin haber consultado a Jesús. Por eso el Señor reaccionó de esa manera. Pero al final, como Él es misericordioso, aunque nosotros nos equivoquemos, el Señor hizo el milagro de una manera inesperada, pero abundante, un milagro de calidad. Y oiga bien, al final de esta porción, en el versículo 11 dice, hablando del milagro de la multiplicación, del cambio de agua en vino, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó la gloria de ¿quién? De su mamá. No, su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hermanos, se ha entendido lo que he pretendido enseñar acerca de María. Porque oigan bien, la Biblia no diviniza a María jamás. Más bien exalta su humanidad y la muestra como una mujer terrenal, pues creyente en el Señor, como lo somos nosotros, pero sin reconocerle ninguna virtud, ningún poder que solo le corresponde a Dios. Por tanto, amados, creo que las madres pueden ver en María
un ejemplo de una buena madre, pero una madre normal, una madre que tuvo aciertos y tuvo también errores. Yo pienso que Jesús en su infancia ha de haber sido un niño travieso, como todo niño, porque su tiempo llegó hasta los 30 años. Y mientras Jesús estuvo sujeto a ella, ha de haber sido disciplinado por María. Quizás el Señor se portó mal como niño, le habrá caído su cinchazo. ¿Y por qué no? Sí, el Señor se debe haber enfermado, le han de haber dado calenturitas y María tuvo que haber visto cómo hacía para sacarlo a él de una enfermedad. Adelante. Entonces, hermanos, y eso no la vuelve menos digna, no la vuelve en ninguna forma una mujer inferior en calidad humana y espiritual, pero jamás, hermanos, la exalta la palabra, y nosotros no tenemos que darle una exaltación que la Biblia no le concede. No se la damos al apóstol Pablo. Por cierto, hija, Pablo no hace ninguna mención de María en sus epístolas. Pedro, que la conoció, Juan, que la conoció, tampoco la mencionan. Entonces la Biblia no le da la relevancia que la religión le quiere dar. Y a nosotros como creyentes nos interesa que usted reconozca y respete la figura de María, la que está escrita, así como ella es. Probablemente usted no quiera vivir una vida como la de ella, de persecución y sufrimiento, sino que una vida, hermanos, ser la madre del Señor significó pagar un altísimo precio para ella. Pero cuando el Señor murió, a María le quedaron sus otros hijos, no sé si a cargo, porque la Biblia no dice qué edad tenían, pero han de haber sido hombres adultos. Entonces, la hace a ella menos valiosa el hecho de haber tenido más hijos, la hace menos valiosa haber muerto perseguida por el Evangelio. ¿Por qué queremos levantarla al cielo? Juan dice, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo de Dios que vino del cielo. Entonces, hermano, ¿por qué la queremos subir al cielo? Ella va a resucitar el día de la resurrección. Pero, hermano, ahorita no. Ella murió, fue sepultada y sin duda fue también al paraíso donde está el Señor Jesús. ¿Quiénes quieren imitar a María de las madres? Es un modelo duro, doloroso, pero así dispuso el Señor. Y hermanos amados, quisiera pues que esta enseñanza sirviera para que ustedes queden debidamente instruidos y formados en el conocimiento de María, la Madre de Jesús, como la Biblia enseña, y enseñar con amor, si tienen oportunidad, a otras personas que quizás están convencidas de otra María que no concuerda con la que dice la Biblia. ¿Cuál María va a proclamar? La que dice la Biblia. ¿Cómo la va a enseñar? Como dice la Biblia. Y puede usted explicarlo. Hay en los evangelios suficiente argumento para que usted pueda hacer una defensa en santidad, sin pleito, de la figura de María. Y creo que eso va a ser un elemento que le va a traer beneficio grande a la iglesia, porque la verdad es la única que puede desmoronar la mentira. Y usted ahora no puede decir, yo no sabía. Póngase de pie aquel que crea que ha aprendido algo de las cosas que hemos enseñado hoy y que pueda salir y aún motivado para enseñarlas a otros que lo necesitan. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, Señor, porque usted nos ha permitido traer esta enseñanza a su pueblo, a su iglesia. Dios del cielo, reconocemos que son palabras duras para